interesantes que nos presenta nuestro amigo Carlos Uribe. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contento por estar aquí otra vez. Sí, ahorita platicábamos antes del programa, pues ya los programas los están oyendo mucha gente, ¿no? Sí, en todo el país. Qué bueno. Afortunadamente, sí. Estoy recibiendo mensajes que me felicitan, que nos felicitan, porque no es común que haya un programa que hable sobre el curso de milagros precisamente. Fíjate que ya te había platicado, no lo había yo dicho al aire, pero este curso de milagros lo tomé como por el año 93 y no lo terminé por algunas circunstancias que me tuve que desligar de ello, pero la vida es circular, cómo se hacen las cosas para que se presentan para que vuelva yo a tener conocimiento de él. Sí, de hecho en la introducción del libro dice eso, que solo el momento en que tú lo inicias es el que lo eliges. Ese momento es el que eliges. Sin embargo, el plan de estudios no lo eliges tú, ya está puesto. Y también dice que es un curso obligatorio. Es obligatorio porque, para empezar, es un plan que hizo Dios para que tú regresaras a su lado. Yo te quiero hacer una pregunta. Si es una cosa tan importante, ¿por qué no tiene tanta difusión? Vamos a decir, no creo que sea una cosa elitista, pero sí es una situación que muy poca gente conoce. Bueno, es que también es relativamente nuevo, porque esto se empezó a escribir en 1963 y alrededor de 1974 es cuando se terminó de escribir, pero todavía viene el proceso en el que se tiene que editar como libro, ¿sí? Y pasaron todavía unos años, yo creo que fue a finales de los 70 cuando ya empezaron a salir las primeras ediciones del libro. Entonces, pues, a mí me parece que es algo relativamente joven, 30 años, que está en marcha, y además también por otro lado, porque implica una inversión de pensamiento. Que no estamos muy educados a eso. No, porque que un libro te diga que toda tu vida has estado trabajando sobre un sistema de pensamiento equivocado, pues no lo aceptas tan fácilmente, ¿no? O sea, salta el ego inmediatamente. Sí, no, pues como si yo siempre he hecho las cosas muy bien y nunca acepta que uno sigue experimentando dolor, frustración, miedo, pérdidas. Y sobre todo que el curso te dice que todo eso tú lo has creado en tu mente, tú le has puesto ese valor en tu mente y el ego no lo quiere aceptar. Porque es el valor que le damos a las cosas. Sí. Dice, ¿cómo es posible que ese señor que siempre me ha insultado es un santo y es el Hijo de Dios? Y entonces el curso de milagros te invita, pues es que es tu espejo, te estás reflejando en él, y como puedes reconocer que en él hay algo torcido, desviado, incorrecto, pues te está mostrando que eso mismo tú lo tienes, porque lo puedes reconocer afuera de ti. Si lo puedes reconocer afuera de ti, es que está dentro de ti, y entonces tienes que pedir ayuda para sanar esos pensamientos que están dentro de ti, que te hacen verlos afuera. Ahora, platícanos, ¿cómo te llegó a ti? Eso es una cosa que he visto con otros maestros que es muy común. Yo siempre tuve muchos problemas con las cuestiones financieras, porque yo trabajaba mucho. Yo no me considero una persona floja. Nunca me he considerado, y además había leído, desde la infancia leí muchos libros, entonces me considero también una persona culta. Obviamente que estas cosas son del ego, ¿no? Es que soy muy culto, es que soy inteligente, soy un luchón. Yo tengo ahí una observación. Cuando tú dices que eres una persona que tiene cierto nivel de cultura, cuando te ha costado trabajo leer, ir a conferencias, tener pláticas, etcétera, todo lo que es, y lo puedes decir sin esa carga, que ese calorcito que te produce el ego, o la emoción, sí. Yo creo que no hay problema, ¿no? No, es que hay una cosa que sí hay que aceptar.
que todos estamos buscando la verdad, estamos buscando el medio para ser felices, todos, pero lo estamos buscando afuera de nosotros, en las otras personas, en el mundo, en las escuelas, y no está afuera, está adentro. Pero obviamente hay que desaprender todo lo que nos han enseñado la sociedad, la cultura, nuestra nacionalidad, la religión, nuestros familiares, primero. Bueno, que es parte del proceso del curso, para poder empezar a asumir otra forma de pensar. ¿Cómo empecé? Pues es dándome cuenta que sin importar lo que yo hiciera, las circunstancias financieras que yo vivía estaban de la patada, siempre. Y también... Sufriendo por... Sí, y también mis relaciones, ¿no? Siempre tenía problemas con mi esposa. Y hubo un día en que dije, no, es que tanto he leído que el dolor es un maestro, que ya no creo que el dolor sea un maestro. El dolor lo único que está haciendo es volverme más ácido hacia mí y hacia los demás. ¿Crees que el dolor sea un maestro? No, definitivamente. Para mí el dolor no le sirve para nada al ser humano, en ningún aspecto. Es decir, el dolor por el dolor, o infringirse el dolor uno, o darle la cabida al dolor para poder tener una vida o poder acostumbrarte a ello. Yo no creo en eso. No, eso se llama sacrificio, y lo anota muy bien el curso de milagros. Es creer en el sacrificio, y no. Yo dije en ese entonces... Por eso dice, perdona que te siga interrumpiendo, por eso dice Ronald Hogan, el comportamiento de supervivencia produce placer, el comportamiento de antisupervivencia produce dolor. Y eso es un axioma muy cierto. Sí. Si tú tienes pensamientos y actitudes pro supervivencia, obviamente que no vas a eludir todo lo que es el dolor, pero para eso también tiene que prepararse la mente, una mente que está acostumbrada a tener en su vida el dolor. Hobart era muy coherente, era una persona que considero que era cuerda en ese sentido. Un humanista extraordinario. Sí, definitivamente. Y sí, como él dice, una condición de antisupervivencia produce dolor, ¿sí? Entonces, yo estaba fijándome siempre en mi carencia, en las cosas que me faltaban, en los detalles que mi esposa, yo veía, es que, ¿por qué hace esto? Si esto puede darse también por la fijación. Sí. Vamos a un corte, Carlos, ¿te parece bien? Regresamos. En un momento regresamos a Contrapuntos. Regresamos, amigos, aquí a su programa Contrapuntos en la mejor 98.5 de FM y 1410 en AM. Hoy miércoles 6 de enero del 2016. Bueno, el tiempo pasa muy rápido ya, 2016. Qué bueno, estamos con Carlos Uribe, 5540-424 es nuestro teléfono en cabina, no dude en hablarnos. Estamos hablando sobre el curso de milagros. Cuando tú te das cuenta, Carlos, que esto es apto para ti, ¿cómo cognitas que es apto para ti? ¿O benéfico? ¿O edificante? Mira, la primera vez que tuve contacto con el curso de milagros fue hace como 6 años. Y cuando leí una parte que dice, soy hijo de Dios, soy muy santo. Inmediatamente me hizo chuza, o sea, haz de cuenta que los bolos, pero algo dentro me dijo, bueno, sí me molestó eso, ¿no? Porque pues yo me considero que estoy mal, pero algo resonó en mí, como que me dijo, espérate. Y pasaron años hasta que después encontré a buscar. Es una cosa muy curiosa. Sí. Uno busca la verdad en muchas cosas. Y mi esposa una vez me dijo, oye, vi en la radio un señor que habla así muy parecido a ti, y estaba hablando de un peruano que se dedicó, que supuestamente fue invitado por los extraterrestres, Sixto Paz. Y estaba yo investigando. O sea, se fue a dar un rol con los extraterrestres. Según él. Pero los videos de él lo estaban pasando en Vimeo.
Y junto a los, en el directorio de los videos estaba Enrique Corbera y la bioneuromoción. Entonces cuando terminé de ver a Sixto Paz y que dije, bueno, pues no, de aquí no saco nada en claro, dije, pues ¿qué es esto de la bioneuroemoción? O sea, la bioneuroemoción. Sí, y entonces los empiezo a ver. Bueno, tenía otro nombre, ya no lo recuerdo. Y me impactó porque él estaba hablando sobre cosas que se habían demostrado científicamente y le estaba aplicando. ¿Sobre los extraterrestres? No, sobre otra cosa. Porque okay. Yo estaba buscando, siempre fue mi pasión los extraterrestres, hasta que dije, caramba, tienen también las mismas broncas que nosotros, pues ¿qué les vamos a aprender? ¿Crees en ellos? Sí, pero también tienen las mismas broncas de separatividad que nosotros, o sea, definitivamente. Entonces, curiosamente estaban los videos de Enrique Corbera, me pareció interesante y mencionó el curso de milagros. Y entonces empecé a notar las cosas que decía sobre el curso de milagros y yo sentí que algo estaba pasando a mí porque me sentía tranquilo, ¿sí? Pues si no hubiera sido por eso yo no hubiera venido a Zihuatanejo, porque eso sentó las bases para que se diera el que viniera acá y que pudiera estar en cierta manera en solitario para poder abordar el curso en forma total. Es un milagro. Sí, es un milagro porque... Hablando de milagros, es un milagro. Como tantos se suceden a lo largo de las 24 horas, sí. Y uno por estar pensando en el ego, estar arraigado en lo terrenal, no nos damos cuenta de que muchas cosas pasan enfrente de nosotros para que podamos crecer. Es que pasan enfrente de nosotros, como acabas de decir, pero no las vemos. Para cuando llegó... Yo ya las estoy viendo. Ok, excelente. Gracias a Dios, porque la verdad, ¿sí? Pues cuánto tiempo en nuestra vida, y no por los años que tengan, ni por lo que he vivido, sino cuántas cosas en la vida han pasado, que te lo cognitas después y dices, fíjate nada más, la respuesta la tengo ahorita cuando pude haberla tenido o aplicado en el momento oportuno, en el pasado. Sí, pero ¿qué es lo que no te permitió ver? El miedo, la desconfianza. Si yo no hubiera hecho esos primeros, pues no ejercicios, porque no era una forma seria de hacer el curso de milagros, simplemente estaba notando lo que resonaba en mí y surgió una oferta para venir a Zihuatanejo. ¿A raíz de eso? A raíz de eso, pero si yo no hubiera hecho esos apuntes, el miedo hubiera surgido en mí y dice, no, pues yo no voy a Zihuatanejo, ¿a qué voy? Pero ya se había despejado bastante miedo para que se diera, o sea, ese es el milagro. Ya no tenía esos pensamientos de miedo que pudieron en un momento dado impedir que yo llegara a Zihuatanejo. Entonces sí es un milagro, no en el sentido de que pues que me agarró Dios y me puso en Zihuatanejo, no, simplemente yo ya había recibido invitaciones para ir a otros lados y yo no quise, yo nunca quise, porque dije, no, ¿para qué voy? Pero el hecho de escuchar lo que Enrique Corbera decía, yo mismo me cuestionaba. Entonces eso fue eso fue lo que hizo que yo llegara a Zihuatanejo, más algo que hice antes de escuchar a Enrique Corbera. Yo, con todas esas circunstancias tan difíciles que pasaba, yo dije, no puede seguir, el dolor ya no es mi maestro, lo cancelo, adiós. Seguramente debe haber un camino a través de la dicha y el placer para lograr la sabiduría, seguramente lo hay. ¿Descubriste que todas esas contraintenciones por el dinero, lo que te pasó, o en mi caso también cosas que han estado atoradas y que luego se desatoran, fue porque dos cosas o dos pensamientos o dos sentimientos no pueden ocupar un mismo espacio? Es que lo curioso del caso es que sí y no. Sí, porque la mente es omnisciente, y no en el sentido de la limitación, porque es un pensamiento a la vez, pero cada pensamiento, como lo estipula el curso, crea forma en algún nivel, y como nosotros somos irrespetuosos, crea forma en algún nivel. Sí, puede ser en tu salud, puede ser en tus finanzas, puede ser en tus relaciones,
Pues las Por circunstancias ejemplo, donde vives. tú tienes vamos a decir como lo dice Lafayette Ronald Hoover, tú tienes un engrama, tú tienes un momento de dolor o inconsciencia en tu vida. Sí. Cuando lo localizas, ¿en ese momento vuela? Sí. Sí, tomas conciencia, se toma conciencia sí, de... se toma conciencia. Entonces, sí. Vamos a ahondar ahorita, después de este corte, en el terreno de la conciencia de los milagros. ¿Te parece bien? Excelente. Vamos a un corte, amigos. Está usted en lo cierto y acertado. Está usted en el programa Contrapuntos, aquí nomás en la mejor 98.5 de FM y 1410 en AM. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con Carlos Uribe sobre el curso Milagros. 55404224 es nuestro teléfono, y quiero mandar un caluroso saludo al señor Vicente Camacho Rivera, que nos habló ahorita desde la ciudad de Lázaro Cárdenas, felicitando al programa. Nos comunica que le gusta mucho y que que es muy buen programa, y se lo agradecemos mucho. Espero que nos siga escuchando. Carlos, ¿qué más podemos decir entonces respecto a esta situación de la comunicación que hay entre la persona consigo misma, es decir, el diálogo interno que tiene la persona, para que esto pueda dar frutos, es decir, que pueda tener fuera de ese diálogo interno cualquier situación que lo desvíe al dolor, que es lo que estamos tratando al principio? Sí. Establece, hay una parte del curso que dice, si tú no sientes paz, si lo único que tú sientes no es, ¿cómo dice? Lo único que no sientes es paz y dicha absoluta, si no es lo único que sientes, entonces te estás oponiendo a la voluntad de Dios, y te deja pensando eso. Caray. Eso que se confirma con el gozo de Dios es el gozo del hombre. Exactamente. Entonces, para poder tener una comunicación como Dios es dicha absoluta y es paz y es amor, pues uno tiene que invocarlas en su propio ser. ¿Y cómo podemos invocar cuando nosotros estamos que nos tocan la puerta porque viene el de la renta, ya nos cortaron la luz porque no la pagamos, está sonando el teléfono anunciando que nos lo cortaron, y por el celular estamos recibiendo un mensaje del banco porque no hemos pagado? Okay. O sea, no estamos en paz, ¿sí? Y pensamos que no podemos estar en paz porque hay factores externos que nos están obligando a estar estresados. Externos o terrenales. ¿Cómo podemos librarnos de ellos para ser felices? El curso establece que tú, todo lo que recibes de afuera no es más que una proyección de lo interno. Todo las circunstancias que vives en tu exterior no son más que un reflejo de tus pensamientos interiores, y es donde tú tienes que poner la curación. No es tanto el pagar totalmente la deuda que debes, si no has curado el pensamiento interno que te hace creer que estás en carencia, terminas de pagar esa deuda y va a surgir otra. Entonces, donde hay que poner la curación es precisamente en el interior, y lo primero que hay que hacer es tranquilizarse. Tiene que ver esto con lo que habíamos hablado el otro día, el lunes, con Jesús, de dejar el control. Sí. Es decir, para mucha gente podría sonar muy raro, deja el control de tu vida, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Me explico? Sí. Que eso responde a la autosuficiencia, al decir yo puedo con la vida, pues soy el único que tiene el control de mí, y eso es una falacia a fin de cuentas. Sí, porque realmente es el ego en su máximo esplendor, porque dice, ¿cómo vas a dejar la lucha de lo cotidiano para sentarte a meditar, por decirlo así, y esperar que te caiga la respuesta del cielo? Nosotros no creemos que eso pueda suceder, ¿verdad? Es lo común, pero es lo que establece el curso. No, y es lo que en realidad es, te lo digo por experiencia propia, pero bueno, no venimos aquí a oír mis experiencias, sino hablar de esto. ¿Dónde digo el curso de milagros? No, pero es que, fíjate, aquí lo curioso es que siempre que hable del curso de milagros,
no va a ser por lo que leí en el curso, sino porque lo viví. Y entonces yo tengo todo es vivencial, todo es experiencia. Sí, o sea, es una vivencia. La única manera de comprender completamente el curso de milagros es vivenciándolo, y por eso tiene un libro de lecciones que tú tienes que ejercitar. Entonces, cuando te dice que todo lo que a tu alrededor que parece atacarte a ti, no es más que pensamientos que tú has generado que te atacan a ti mismo, que tú te atacas a ti mismo en tu mente. Entonces es aquietarse, sentarse y empezar a revisar. Pues ahora sí que pues tenemos una agenda de muchos pensamientos de dolor que nosotros hemos consentido, más que no hemos cuestionado. Y entonces es la revisión que en un momento dado hasta uno puede sentir cómo se va liberando. ¿Por qué? Porque hay una voz que nos dice: esto que te ocurre es porque tú le has dado valor de esta manera. Por ejemplo, si a ti siempre se te derrama el café cuando usas el pantalón blanco, es porque en el momento que estás bebiendo el café te acuerdas que tu pantalón se manchó, y es cuando se te derrama. Tú eres lo que piensas. Tú eres lo que piensas, ¿sí? Al principio decimos, no, es que ¿cómo es posible? Si yo trabajo un montón y yo hago esto y hago otro, pues ahí está el control. Si tantos años has hecho este control y no ha funcionado, ¿no crees que es momento como decir, a ver, aquí estoy dispuesto a experimentar otra forma de ver las cosas? Esa es otra óptica. Sí. Porque ¿qué es lo que hacemos los seres humanos? Cuando viene la turbulencia le damos más turbulencia y viene más dolor. Sí. Por ejemplo, tú mencionabas, debo la renta, tengo que pagar la renta, y entonces te empiezas a preocupar. Si de hecho ya hay un motivo que tienes que solucionar, ya le aumentas la preocupación, le aumentas la ansiedad, le aumentas la angustia, y eso se refleja obviamente en las gentes que viven contigo, y entonces las vibraciones que empiezas a emanar son negativas. Exacto. Entonces eso que tú dices, que yo también alguna vez lo pongo en práctica desde hace tiempo, sentarme y revisar qué es lo que está sucediendo conmigo, porque la bronca viene de adentro hacia afuera. Y es que todos somos en cierta manera telépatas. ¿Por qué? Porque si tú tienes problemas de pagar la renta y estás trabajando con clientes, tú estás preocupado porque quieres conseguir la venta, y el cliente se da cuenta inconscientemente que tú le quieres hinchar. ¿Sabes qué es lo que está oliendo el cliente? El hambre. El hambre. En cambio, cuando tú estás tranquilo, él también lo invade la tranquilidad y dice, también necesito esto. Y también necesito... Y entonces empiezas a vender más, porque has hecho a un lado tus preocupaciones, tus miedos, tu creencia en la necesidad. Ok. Bien, ahora, tú lo experimentaste cuando empezaste en el curso de milagros. ¿Qué fue lo primero? Me habías dicho que había una situación económica también. Se empezó a enderezar tu vida hasta llegar a un estado actual que yo te veo, eres una persona, un músico extraordinario. Es una persona que es reconocida aquí en Zihuatanejo como una persona que tiene sapiencia para las cosas espirituales y el conocimiento gnóstico, vamos a decir, de la búsqueda, ¿no? ¿Cómo fue eso? Que llegaste y tú dijiste, qué bueno, fue a través de las lecciones de los milagros, paulatinamente, o de repente tu vida cambió como cambia la de muchas personas al cognitar en el momento que la felicidad está tan cerca que no la has podido ver. Ambas, porque al principio es poco a poco, porque cuando empiezas a ver la vida que las cosas cambian, y yo veía que estaban cambiando para bien, decía, es que no lo quiero echar a perder, no me voy a permitir echarlo a perder. ¿No era miedo? Era miedo, por supuesto, cuando llegué todavía era miedo, ¿sí? Y yo empezaba pues yendo a los restaurantes y decía, le cambio una hora de tocada por un desayuno. Ajá. Pero mientras yo estaba tocando, estaba en paz. Y venía el desayuno y aparte venían las propinas y una gratificación extra por parte del dueño. Entonces,
eso le da a uno, mira, salió más de lo que yo esperaba. Y entonces empecé a trabajar en ese aspecto. Entonces la palabra mágica es acción. Pero en paz. O sea, tienes que estar trabajando en paz. Si estás trabajando, híjoles, ya tengo aquí el trabajo, ahora lo voy a hacer lo mejor posible para que me den propinas. No, ya fallaste. Lo voy a hacer porque a mí me gusta. Es como aquel vendedor que sale a vender con el signo de pesos en la frente, fracasa. Sí, efectivamente. Tienes que salir porque esto te hace feliz. A mí como siempre me ha hecho feliz tocar guitarra, pues por eso lo comunico. Entonces la gente se siente inundada porque somos telópatas. Si tú estás tocando porque tienes hambre, hasta sientes, hasta notas la copa tan grande que tiene para las propinas, ¿no? Dices, este cuate quiere un montón. Y yo ya ni pongo la copa. La gente va y me la da. Pero yo estoy en paz, ¿sí? Y eso te da pasos graduales para entender, hasta que de repente viene un cambio que es así muy fuerte, que cognitas. Pero tuviste que tener una purificación, se puede decir, un proceso. Vamos a hablar de ese proceso en un momento. Amigos, hemos llegado al cuarto y último segmento de Contrapuntos. La verdad, el tiempo no existe para este programa. Se va rapidísimo. Estamos con Carlos Uribe, aquí nomás en la mejor 98.5 de FM y 1410 en AM. Miércoles 6 de enero del 2016, Día de los Santos Reyes, curso Milagros. Carlos, ¿la paz individual es la paz del universo? Sí, porque... No es mi frase, es del maestro José de Krishnamurti. No, efectivamente, es la paz del universo, porque a final de cuentas, todos somos uno. Somos, o sea, el prójimo quiere decir tu otro yo, pero si analizamos tu otro yo, encontramos que el otro es una extensión de nosotros. Uh-huh. Todos formamos una sola mente. O sea, la humanidad no es, bueno, desde el punto de vista darwiniano, pues es una especie morfológica. Pero desde el punto de vista espiritual somos una mente. O sea, ¿me veo en los demás y veo a los demás en mí mismo? Sí, porque todo lo que ves que te molesta afuera no es más que un reflejo de los pensamientos que tienes adentro. Pero fíjate, esto que te acabo de decir, me veo en los demás y veo, o sea, esto te hace estar bien con toda la gente. Sí, por eso es la paz del universo. Si tú estás bien, si estás en paz, se refleja, se va a reflejar automáticamente. Si no estás en paz, estás en guerra. Y ahí se cumple esta cuestión de que todas las cosas que uno hace en perjuicio de otra persona son para ti. Te haces daño a ti mismo, efectivamente. El curso de Milagros dice, tal como das, recibes. Es como recibes. Si no sabes cómo das, fíjate cómo estás recibiendo. Entonces, es muy duro al principio cuando dices, híjoles, yo nada más vivo en pobreza, vivo en esto, vivo en aquello, y darte cuenta que es lo que recibes, es que quiere decir que eso es lo que estás dando. Entonces te pone a pensar, dices, híjoles, ¿cómo puedo cambiar esta forma de actuar? Pues, y los actos siempre tienen su base en la forma de pensar, porque los actos no son involuntarios, están prohijados por un pensamiento. Como es tu deseo, es tu voluntad. Como es tu deseo, es tu intención. Como es tu intención, es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos. Sí, y con tus actos llegas a tener un destino, sí. Entonces, sí, lo que decía Krishnamurti es totalmente cierto, es cierto. Y hay muchos actuales que lo siguen diciendo. Deepak Chopra también es alguien que habla sobre la unidad, y que él mismo decía, ¿tú crees que lo que pasa en Medio Oriente, las guerras del Mal Oriente, del Medio Oriente, no tienen nada que ver contigo? ¿Cómo no? Son tus pensamientos de ataque que encontraron un punto de salida.
Sí. A fin de cuentas siempre hay que estar vibrando alto. Sí. La vibración alta es el gozo, la paz interior, la vergüenza, la apatía, son vibraciones bajas, es decir, tu energía baja. Sí, y al final cuentas la vergüenza y la apatía es un disfraz del miedo, es miedo, finalmente, algo que te inmoviliza. Fíjate que Hobart hizo una escala emocional y abajo de la apatía está la muerte. Sí. Apatía quiere decir ausencia de alma. Uh-huh. Patos es alma. Sí. Aula es desinencia, que la elimina. Ausencia de alma. Uh-huh. Entonces ya cuando no tienes ausencia de alma, que el hombre está consciente de que no es un espíritu que vive, muere. Pues sí, lo acabo de decir hace ratito, la voluntad de Dios es que tengas dicha y paz absolutas, o sea, que seas como uno con Él. Si tú no tienes dicha y paz, tienes apatía. Y esto hacerlo se es más fácil que difícil, ¿no? Mucho más fácil. ¿Cuál fórmula le darías tú a las personas para que entren en paz, para que estén felices, que es necesario estar feliz por el simple hecho de existir? Así simple, burlarse de todo. Tener sentido del humor. Sí, y hacer burla y chacoteo, casi como nosotros nos burlamos de las tonterías que dicen otras personas encumbradas, pues también nosotros reírnos de nuestras propias circunstancias, ¿no? Y decir, es únicamente temporal. Y reírse. Exactamente, si uno tiene un sentimiento de tristeza, hay que tener en cuenta que es un sentimiento que va a pasar. Sí. Como decía el álbum famoso aquel que tú has de recordar de nuestro querido George Harrison, todas las cosas pasan, ¿te acuerdas? All things must pass. Entonces todo pasa, o sea, nada permanece en ti. Entonces hay que darte cuenta que si tienes un engrama, si tienes un pensamiento negativo, tienes un estado emocional bajo, va a pasar, pero tienes que darte cuenta de él para que pase. Y hay una caricatura de Schultz, de Charlie Brown, el sí, Charlie Brown, genial, en el que está Charlie Brown viendo hacia el piso y Lucy y dice, ¿qué estás haciendo allí? Es que aquí me siento todo triste. Pues levanta la cara. Y se va. Y Charlie, ¿y qué tal si me empiezo a sentir mejor? Pues sí. Eso es lo que hacemos. O sea, el sacrificio. Estamos sacrificando el placer, la dicha, por seguir sintiéndonos víctimas. Y seguir con nuestros propios patrones. Exactamente. Hay que romper y hay que tirar esos patrones, hay que quemarlos. Exactamente. Por eso el curso de milagros a mí me parece que efectivamente es espiritual, no un poco, es bastante abstracto, pero la verdad es que los ejercicios, la vivencia que uno tiene a través de las lecciones, de ejercitar las lecciones, es como uno va entendiendo lo que pretende explicar el curso, ¿sí? Y se basa precisamente en que te des cuenta que todo ha sido producto de tu imaginación, una imaginación sin control que no has dominado y que dice, necesitas aprender a dominar tu mente. Este es un curso de entrenamiento mental, así dice la introducción. Este es un curso de entrenamiento mental. Vamos a seguir todo ese curso en este programa, pero quiero darte un ejemplo de lo que es ese candado en la mente, que nos ha pasado yo creo que a todos, que tienes un problema y te acuestas a dormir y no puedes dormir por el problema que tienes, y piensas en él, y dices, ya no voy a pensar en él, y vuelves a pensar en él, y piensas en él. Es un candado que es de tu mente, según Hobart, que está dándote vueltas y vueltas y vueltas, que no lo puedes romper. ¿Cómo lo rompes? Es que no lo rompemos porque creemos que nosotros tenemos que solucionarlo. Y siempre nos han dicho, es que tú tienes que solucionar tus broncas. Eso es una cosa que desde niño te dicen. ¿Sí? Tú tienes que tú eres el responsable. Y jamás nos han dicho que, ¿sabes qué? ¿Por qué no le das tu problema a alguien superior a ti para que... Eso es soltar las riendas. Soltar el control. Sí, y entonces, pero eso implica que tú también tengas creencia de que hay alguien más arriba, ¿no? Porque eso de que ese chistecito de una persona que está cayéndose en un acantilado y dice, ¡ay, auxilio, ayúdeme a alguien! Y se oye una voz en el cielo,
no te preocupes, hijo, mi mano está abajo de ti, solamente suéltate. Y se queda callado, el que se está cayendo dice, ¿hay alguien más arriba? O sea, no creemos que haya un poder. Una gran incredulidad. Sí, y entonces es lo que el Espíritu Santo pacientemente te dice, bueno, lo entiendo, pero sabes que en algún momento vas a tener que aprender a soltar tu incredulidad para darte cuenta que siempre has estado en mis manos. Entonces, esta es una invitación al curso de milagros, ¿no? Que dejes de pensar que tú tienes toda la sapiencia para resolver tus problemas. No es cierto. Tú no tienes sapiencia para resolver tus problemas. Necesitas soltarlos en alguien que te conoce perfectamente, que sabe que tienes tu mente dividida y te va a dar la solución para que tú la lleves a cabo, ¿sí? Claro. O sea, no es para que tú te entregue ya todo resuelto, no. Tú la vas a llevar a cabo, pero tienes que confiar. Bien, amigos, pues que nos están escuchando, pues aquí hay varios tips muy interesantes que nos vino a platicar Carlos Uribe sobre cómo tratar de estar tranquilos, cómo tratar de ver la vida desde una perspectiva alegre y de gozo, que eso es muy positivo. Gracias, Carlos Uribe, por haber venido al programa. Gracias a ti por haberme invitado y gracias a todos ustedes por escucharnos. Nuevamente, gracias al señor Vicente Camacho Rivera de Lázaro Cárdenas que nos habló. Gracias a Saúl por la operación de este programa. Y amigos, pásenla bien. Nos veremos mañana en un programa de cómo está cimentada la ciudad de Zihuatanejo, qué es lo que está sucediendo en esta bella ciudad. Muchas gracias.